Richard Kuklinski, el sicario más letal en la historia. El hombre que ves en pantalla es Richard Kuklinski, un hombre intimidante de casi 2 metros de altura y con un peso de 136 kilos, apodado el Hombre de Hielo. Fue el asesino a sueldo más frío de Estados Unidos. Mató a más de 200 personas durante décadas sin levantar sospechas. Pero, por confiar terminó todo, así cayó uno de los criminales más peligrosos de la historia. La historia de Richard Kuklinski comenzó en la pobreza y la violencia absoluta de Jersey City, Nueva Jersey, donde nació en 1935 en el seno de una familia de inmigrantes polacos. Creció en un hogar marcado por la violencia. Su padre, Stanis, alcohólico y agresivo, golpeaba constantemente a su madre y a él, mientras que su madre, Anna, aunque en ocasiones intentaba protegerlo, también era violenta y severa. Desde muy pequeño, Richard vivió rodeado de miedo, abusos físicos y humillaciones, un ambiente que moldeó su carácter frío y su capacidad para la violencia que definiría su vida adulta. Con apenas 5 años, Kuklinski presenciaría una escena espantosa. Su padre golpeó hasta la muerte a su hermano menor, Florian. Este trauma se vio agravado a los 14 años, cuando se rebeló contra una persona que intentó abusar sexualmente de su hermana. Lo mató envenenándolo, cometiendo así su primer asesinato. Este caldo de cultivo de abusos físicos y miseria durante su infancia apagó cualquier empatía en él, forjando un monstruo capaz de disociar por completo la violencia de cualquier emoción humana. Su entrada en el mundo del crimen fue gradual pero inevitable. Comenzó con peleas callejeras y pequeños robos, pero rápidamente descubrió que su verdadero don, y el único que le reportaba beneficios económicos tangibles, era su capacidad para intimidar, herir y matar sin el más mínimo remordimiento. Su físico imponente, medía casi 2 metros y pesaba más de 130 kilos, unido a una mirada vacía y gélida, lo convertían en una figura aterradora. Pronto se ganó una reputación como alguien a quien se podía contratar para golpear o, eventualmente, hacer desaparecer a alguien. Operaba como un lobo solitario hasta que su eficacia y discreción llamaron la atención de los niveles más altos del crimen organizado. Fue Roy DeMeo, un notorio y sanguinario miembro de la mafia criminal Gambino, quien lo reclutó para su temible crew con base en el Club Yamana Lounge de Brooklyn. DeMeo, un psicópata metódico, vio en Kuklinski el instrumento perfecto, un hombre sin conexiones familiares en la mafia, sin ambiciones de poder y con una frialdad inquietante. Bajo la tutela de DeMeo, Kuklinski se profesionalizó. Aprendió el infame método Yemen-Ai para deshacerse de cuerpos, que implicaba un disparo certero en la nuca, el desmembramiento con herramientas de carnicero y la meticulosa limpieza de la escena. Sin embargo, Kuklinski no se limitó a seguir instrucciones, por lo que innovó. Comenzó a utilizar métodos que confundieran a la policía, como el cianuro en spray que provocaba un paro cardíaco imitando un infarto, o su sello personal, congelar los cadáveres durante semanas o incluso años antes de deshacerse de ellos, imposibilitando así que se determinara la data real de la muerte y rompiendo cualquier coartada que pudiera tener. La doble vida que llevaba era tan perturbadora como sus crímenes. Para su mujer, Bárbara, y sus 3 hijos, era Richard, un marido y padre cariñoso y un proveedor generoso. Les explicaba sus largas ausencias y sus considerables ingresos con una fachada de negocios de dudosa legalidad en el mundo de la inversión y el cine. En casa, era capaz de mostrar normalidad como si nada malo pasara, asistiendo a barbacoas, jugando con sus hijos y protegiendo a su familia con feroz devoción. Esta dicotomía entre el monstruo y el hombre de familia era casi perfecta, aunque la bestia asomaba a veces en arranques de ira incontrolable que aterrorizaban a su esposa, destrozando muebles y aislando a la familia del mundo exterior. Era una vida oculta, donde el amor y la muerte coexistían en habitaciones separadas de su mente. Durante años, fue un fantasma para las autoridades. Sus crímenes no tenían un patrón discernible, no dejaba testigos y sus conexiones con la mafia eran difíciles de probar. Su caída comenzó con una operación de infiltración de la agencia federal ATF. El agente especial Dominic Palafron, bajo la identidad falsa de Dominique Provenzano, un traficante de armas, se ganó meticulosamente la confianza de Kuklinski.
Durante meses, se reunieron en hoteles y restaurantes, y Polifrone grabó horas de conversaciones escalofriantes en las que Kuklinski describía sus métodos de asesinato con un orgullo desconcertante y una frialdad clínica. La evidencia definitiva llegó cuando el agente le entregó un vial de cianuro fabricado por el FBI. Kuklinski lo aceptó sin vacilar y acordó usarlo para un asesinato a cambio de dinero. El 17 de diciembre de 1986, en el momento en que aceptó el pago por ese futuro crimen, un equipo SWAT emergió de entre los coches de un aparcamiento y lo arrestó. La pesadilla del hombre de hielo había terminado. Tras su encarcelamiento, la leyenda creció. Concedió largas y detalladas entrevistas al escritor Philip Carlo, que se plasmaron en el libro de Asman, y al psiquiatra forense Dr. Park Diggs. En estas conversaciones, no mostró el más mínimo arrepentimiento. Hablaba de sus más de 100 asesinatos, una cifra que las autoridades no pudieron verificar en su totalidad, confirmando solo una fracción, con la misma naturalidad con la que uno habla del clima. A veces incluso reía al recordar detalles macabros. El Dr. Diggs diagnosticó un trastorno de personalidad antisocial severo, agravado por un raro desequilibrio hormonal que, supuestamente, le hacía generar niveles de testosterona y adrenalina muy superiores a lo normal, alimentando su agresividad. Sin embargo, también era un mitómano compulsivo. Muchas de sus afirmaciones más espectaculares, como haber matado a Jimmy Hoffa o al don mafioso Carmine Galandi, fueron desacreditadas, lo que plantea la duda de hasta qué punto alimentó su propia mitología para ser recordado como el asesino más temible de todos los tiempos. Richard Kuklinski murió en prisión el 5 de marzo de 2006, a los 70 años. Su muerte, oficialmente atribuida a causas naturales, ocurrió horas antes de ser llevado a testificar en el juicio de un antiguo asociado, alimentando teorías de un asesinato para silenciarlo. Con su muerte se cerró el capítulo final de una vida que sigue fascinando y aterrando por igual. Su historia perdura no como la de un gángster glamuroso, sino como la de un instrumento de pura destrucción, un estudio de caso sobre cómo el mal más profundo puede esconderse tras la fachada más mundana, un recordatorio escalofriante de que el monstruo perfecto es el que parece completamente normal. ¿Crees que su infancia fue la que moldeó su vida delictiva? Deja tu opinión en los comentarios. Haz clic en el pulgar arriba, comenta y comparte con todos tus conocidos este video. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te avise de un nuevo suceso criminal.